músculos del brazo. Cuando hablábamos de las regiones axopendiculares anteriores y posteriores y de los músculos escapulohumerales, hablábamos de que más inferior se iban a encontrar grupos musculares en el brazo, en el antebrazo y en la mano, y que iban a tener funciones. Es muy importante que se aprendan los nombres musculares, las inserciones, pues son tediosas, pero pues para cuestión de evaluación es necesario saber dónde están. Y si identificamos el músculo, más o menos podemos saber dónde están las inserciones, por lo menos la ubicación anatómica. Los músculos anteriores van a ser flexores del brazo y los músculos posteriores van a ser extensores en el brazo, también en el antebrazo. Y van a estar inervados por diferentes grupos, por diferentes nervios que generalmente bueno, que vienen o que provienen de lo que es el plexo braquial. Entonces ya estuvieron hablando de varios nervios, como es el músculo cutáneo, del ulnar, del el radial, el mediano, todos esos nervios que ya se estuvieron hablando. Y vamos a hacer como un repaso nada más de lo que es la extremidad superior. Y pues esos son los huesos, ¿no? Que ya lo estábamos viendo. Esta imagen la quise poner aquí o la quise retomar para que vean. Ayer que estábamos hablando sobre los músculos escapulohumerales, les decía que en esta vista posterior, que esta es la vista posterior de la escápula, esta vista posterior de la escápula, estaba la espina de la escápula, que es una proyección ósea hacia posterior y que va de medial hacia lateral, de inferior hacia superior, y la parte más distal es el acromion, que es este. Pero eso es por encima de la espina va a haber una fosa, que es la fosa supraespinosa, y una fosa infraespinosa, hablando de los músculos del manguito rotador. Pues vamos a tener esos músculos, dos, vamos a tener el redondo menor y por delante vamos a tener lo que es el subescapular. Pero vámonos a esta imagen. La espina no es una espina que está pegada completamente al hueso, sino es una saliente ósea. Se hace un poco hacia atrás, como si fuera un ala, una ala de las aves. Entonces sale la espina acá y esa es una vista posterior. Pero ahora, si nosotros lo vemos en una vista lateral, o sea, quitamos aquí el húmero y aquí vemos, les decía que por aquí va a pasar ese músculo que iba a ser el supraespinoso, va a pasar de aquí, de la fosa supraespinosa, hacia acá, va a venir hacia el húmero, recuerden que decíamos que venía hacia el húmero, y pasa por aquí, o sea, viene de adentro para afuera. Y este es el conducto que les decía, que cuando el tendón se inflama, presiona o comprime ese músculo supraespinoso. Entonces eso nada más les quería decir para que lo vieran. Y aquí se alcanza a ver cómo viene de aquí el músculo supraespinoso y se viene hacia acá. Bueno, no se ve el músculo, pero la imagen sí nos permite imaginarnos eso. Ok, bueno, esto ya es propiamente de los huesos. No nos vamos a enfocar tanto en eso, pone que ya lo revisaron. Vamos a ver los músculos del brazo. Los músculos del brazo van a ser aquellos que se van a encontrar, o el brazo más bien, es la región anatómica que se va a encontrar entre el hombro y el codo, que es este, entre el hombro y el codo. Seguramente todos los hombres igual como esta imagen, ¿no? Brazos así con bíceps muy prominentes como este. En sueño por lo menos. Entonces va a ser del hombro a lo que es el codo. Va a presentar dos tipos de movimientos. Este brazo va a presentar lo que es la flexión y la extensión y va a tener la pronación y la supinación. Esos son los movimientos que se va a tener en el codo, de esos dos tipos de movimientos. Y va a haber grupos musculares que van a ser flexores y que van a ser extensores. Que van a ser flexores y que van a ser extensores. El día de hoy vamos a hablar solamente de 5 músculos. Los 5 músculos que vamos a ver van a ser los flexores, que van a estar anteriores, que van a ser estos, los
anteriores, pues va a ser el bíceps con sus dos cabezas o con sus dos porciones musculares, y va a estar también el braquial y el coracobraquial. Estos van a ser los flexores. En la parte posterior del brazo, vamos a tener los extensores, que van a ser el tríceps braquial y el anconio, que es uno más pequeño. En esta imagen nosotros alcanzamos a identificar las cabezas del bíceps, que aquí está el bíceps y aquí está el tríceps. Entonces vamos a tener que el bíceps va a tener una cabeza larga y va a tener una cabeza corta, que van a estar unidas por un tendón, que es muy importante ese tendón. O tiene relevancia clínica y tiene relevancia anatómica también. Entonces tenemos el bíceps aquí. Ese es un corte, si ustedes ven esta imagen, en esta parte. Si ustedes ven esta imagen, se hace un corte un poco entre el tercio medio y el tercio distal del húmero o del brazo. Y aquí lo alcanzamos a ver en esta imagen. La cabeza corta, la cabeza larga. Y aquí vamos a tener también el coracobraquial, el braquial. Vamos a tener las cabezas también de lo que va a ser el tríceps braquial. Y las estructuras vasculares que siempre van a estar hacia medial. Bueno. Entonces vamos a hablar de los músculos, que van a ser los músculos flexores. Los músculos flexores que se encuentran en el compartimiento anterior van a ser el bíceps braquial, va a ser el braquial y va a ser el coracobraquial. Esos tres músculos van a encontrarse en esa región y vamos a ir hablando de uno por uno. Ok. Hablemos primero de lo que es el bíceps braquial. Yo creo que todos sabemos que ese es el conejito. Desde niños los hombres nos empiezan a decir, enseña el conejo, enseña el conejo. Pues aquí está, es el conejito. Es el bíceps braquial, que va a estar conformado por dos porciones musculares. Va a tener una cabeza corta y va a tener una cabeza larga. Y eso va a nombrarse así por los tendones que va a tener. Un tendón largo y un tendón un poquito más corto. Bueno, esta es la inserción proximal. La inserción proximal va a tener dos. Esta es la cabeza corta, que se va a insertar en el proceso coracoides de la escápula. Recuerden que es este. Aquí está. Ese es el proceso coracoides de la escápula. Ok, ese es el proceso coracoides de la escápula. Y la cabeza larga va a insertarse en lo que es el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Entonces, la corta es en el proceso coracoides y la larga es en el tubérculo supraglenoideo. Es un tubérculo que está por encima de la cavidad glenoidea. Y ese tubérculo va a tener un trayecto, ese tendón, el tendón largo, el tendón de la cabeza larga del bíceps, va a pasar por lo que es el húmero, la cabeza del húmero, y se va a venir por un surco que va a estar entre los dos tubérculos, un surco intertubercular de lo que es el húmero en su tercio proximal. Entonces, por aquí va a pasar este tendón por el surco intertubercular. Es el de la cabeza larga del bíceps. La inserción distal, que va a ser esta, la inserción distal, pues estas dos porciones musculares de sus dos cabezas, que va a ser la corta y la larga, van a venir y se van a unir más o menos en el tercio medio del húmero del brazo, y van a, ya unidas, van a bajar a lo que es la tuberosidad del radio y la fascia del antebrazo a través de la aponeurosis bicipital, que va a ser esta, ¿no? Una aponeurosis que se va a encontrar aquí. Ahí se va a unir lo que es las dos cabezas del bíceps para darle la funcionalidad de flexión. Entonces, importante, memorizar cuáles son las dos orígenes o cuáles son las inserciones de las dos cabezas, de la corta y de la larga. El tendón largo, bueno, el de la cabeza corta va a venir por toda la parte medial y se va a unir con la cabeza larga en el tercio medio, poco más hacia distal, y se va a insertar en la tuberosidad del radio y a la fascia del antebrazo de la aponeurosis bicipital.
La cabeza larga está en el tubérculo supraglenoideo y va a venirse por el surco intertubercular, va a descender y va a formar junto con la otra cabeza la masa muscular para llegar otra vez también a la tuberosidad del radio. ¿Quién lo va a inervar? Lo va a inervar el nervio músculo cutáneo, que seguramente que ya lo estuvieron viendo en plexo braquial. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que va a hacer va a supinar y flexionar el antebrazo. En el momento de la contracción va a hacer que el antebrazo se acerque a lo que es el brazo. Ok. Ahora, el braquial, ese era el bíceps. El bíceps. Ahora, el braquial, este otro músculo, va a encontrarse más hacia distal. Recuerden que todos estos son flexores, ¿no? Va a estar, su inserción proximal va a ser en la mitad distal de la cara anterior del húmero y la inserción distal va a estar en lo que va a ser ya en la ulna, en el proceso coronoides y la tuberosidad de la ulna. Entonces, este va a ser más de la parte media del brazo hacia inferior y va a unir a lo que es el húmero con la ulna. También va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo y aquí también participa un poco el radial. Y la acción va a ser flexionar el antebrazo en todas las posiciones. Junto con el bíceps braquial va a jalar a lo que es el antebrazo hacia el brazo. El coracobraquial va a ser un músculo más medial, que es este que vemos aquí. Va a ser un músculo más medial. Y va a tener su inserción proximal, va a estar también en el proceso coracoides de la escápula, pero va a estar en la punta del proceso coracoides de la escápula. La inserción distal va a venirse un poco más hacia adentro, hacia lo que es el tercio medio de la cara medial del húmero. Entonces, se fijan, este músculo está más hacia adentro. También lo va a inervar el nervio músculo cutáneo. Se fijan, ya son varios inervados por el nervio músculo cutáneo. Y ¿qué es lo que va a hacer? Va a flexionar y aducir el brazo. O sea, ese nos va a hacer el brazo hacia adentro. Y si se fijan, todos los músculos, dentro de sus funciones, se menciona que flexiona el antebrazo, y que ayuda a la flexión y aduce el brazo. Entonces, esos músculos, pues son músculos flexores. Se encuentran en la región anterior y es del compartimento anterior y son flexores. El bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Son los tres. Ok. Ahora, hay otros músculos que van a encontrarse más en la región posterior. Van a ser dos, que va a ser el músculo tríceps braquial y el anconio. Y aquí los alcanzamos a ver, ¿no? El tríceps braquial, que también es muy evidente, sobre todo las personas que hacen fortalecimiento muscular, hombres o mujeres, va a ser muy evidente, ¿no? El tríceps braquial. Y el anconio es un músculo más pequeño que se encuentra en el tercio proximal del antebrazo. Ok. El tríceps braquial, pues, es de 3 y ceps viene de céfalo o de cabeza, 3 cabezas. Va a tener 3 cabezas. Va a tener, pues, una cabeza larga, una lateral y una medial. Pues la cabeza larga va a insertarse en lo que es el tubérculo infraglenoideo. Hace rato les decía que la cabeza larga del bíceps braquial se insertaba en el tubérculo supraglenoideo. Pues en la cabeza larga del tríceps braquial está en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Uno es el bíceps en supra y el tríceps en infraglenoideo. La cabeza lateral va a encontrarse en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial. Y ahí voy a devolverme.
Ahí me voy a devolver porque esto es importante. Ahí me voy a devolver. Vamos a hacer como un recordatorio, ¿no? De esto. Recuerden que aquí. Recuerden que en el húmero, en la cara posterior del húmero, esa es la cara anterior, aquí está el surco intertubercular que les decía, por aquí es por donde va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial, por esta parte, pero vamos a ver, recordar otra estructura importante. Este es el surco para el nervio radial. El nervio radial va a venir y va como a pasar por la parte posterior y luego va a hacer como un movimiento para dividirse, pero va por la parte posterior. Entonces, este nervio que se encuentra por la cara posterior, es muy importante que identifiquemos ese pequeño surco, porque cuando hay fracturas en esta región puede haber lesiones, y ahorita lo vamos a ver. Entonces va a haber lesión del nervio radial. Entonces eso era nada más para recordar. Y nos quedamos aquí con el tríceps. El tríceps tiene una cabeza larga, ya decíamos, una cabeza lateral que se encuentra en la cara posterior del húmero, superior a lo que es el surco del nervio radial. Ya identificamos el nervio radial hace rato. También va a tener una cabeza medial, que también se va a encontrar en la cara posterior del húmero, pero uno va a ser superior al surco del nervio radial y la cabeza medial va a ser inferior al surco del nervio radial. Esa es la diferencia. La inserción distal va a ser en el olecranon de la ulna y la fascia del antebrazo. Entonces vean cómo viene hacia posterior, hacia lo que es la parte más prominente del codo. Cuando tocamos el huesito del codo, ese es el olecranon. Y cuando lo extendemos, pues no se alcanza a percibir tanto, ¿no? Pero cuando está flexionado, sí. Entonces ese es el olecranon. Ahí es donde se va a insertar las cabezas del tríceps braquial. ¿Quién lo va a inervar? Lo va a inervar el nervio radial. Y eso es bien importante. Este nervio radial, ya decíamos, pues viene del plexo braquial, pasa por la cara posterior del húmero, se viene es hacia inferior y también va a inervar unas regiones del antebrazo. Y en el antebrazo se van a encontrar los músculos extensores. Entonces, si el nervio radial se encarga de extender los músculos y se lesiona, ¿qué pasaría? Pues piénsenlo. Ok, entonces ese nervio radial lo inerva a estos músculos, al músculo tríceps braquial, y pues es el músculo principal extensor del antebrazo. Como el principal flexor es el bíceps braquial. El principal flexor es el bíceps braquial, principal flexor del brazo es el bíceps braquial y el principal extensor del brazo es el tríceps. Ok. Ahora vamos a hablar del anconio. El anconio es este músculo que está aquí, es un músculo pequeño que se va a encontrar en lo que va a ser el epicóndilo lateral del húmero. Ya ven que el húmero tiene pues como unas prominencias en su tercio distal que se van a llamar cóndilos y encima hay también una saliente ósea que se llama epicóndilo. Pues uno es lateral, que se encuentra hacia afuera, y otro es medial. Pues en el epicóndilo lateral del húmero, ahí es que va a hacer la inserción proximal del músculo anconio. La inserción distal va a encontrarse en lo que es la cara lateral del olecranon y la parte superior de la cara de la ulna, que van a ser estas partes aquí, ¿no? Y un poco más hacia atrás. La inervación también va a ser por el nervio radial. ¿Qué es lo que va a hacer este músculo? Pues va a ayudar al tríceps en la extensión del antebrazo. También como se encuentra en la articulación del codo, le da estabilidad a esta articulación
y participa también en el movimiento de pronación. Bueno, esto de las arterias y demás se van a ver un poco después, pero sí quise ponerlo para que veamos nosotros cómo se relaciona las arterias. En su momento mencionamos que venía del corazón, luego salían el arco de la aorta, salía la arteria carótida, la arteria subclavia, luego se convertía en axilar. Bueno, pues aquí ya se va a llamar braquial y luego va a bajar un poco más a la humeral, va a descender y luego se va a dividir en radial y en ulnar. Bueno, pues aquí también, esa es una vista anterior. Por la vista posterior va a estar o por todos lados va a estar los nervios. De aquí van a descender los nervios. Bueno, esos son los músculos, los nervios de los que vamos a estar hablando en esta semana y en la semana próxima. Son los que ustedes se tienen que aprender más que todos. El nervio músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Y cuando hablaron ustedes de plexo braquial, seguramente que ya se lo aprendieron, de las raíces, troncos, fascículos y nervios terminales. Pues aquí están estos nervios, ¿no? El nervio ulnar, el nervio radial, el nervio musculocutáneo y el nervio mediano. Todos ellos van a descender, si se fijan, van a descender y van a dar la inervación que corresponde. Aquí estamos viéndolo en el brazo, solamente cómo viene el nervio mediano por aquí y se va a descender hasta bajar hacia la parte anterior y va a estar en lo que va a ser la cara, va a pasar por la cara anterior del carpo a través de un túnel que se va a llamar túnel del carpo. Y eso es importante porque pasa a través del túnel del carpo y cuando hay compresión del nervio, lo que va a pasar es que se va a afectar ese nervio. Y ahorita vamos a ver a quién inerva. El nervio radial, pues va a encontrarse más en la cara posterior de lo que es el brazo. Bueno, va a salir también de aquí, hay que seguirlo. Vamos siguiendo el nervio. Aquí está el nervio radial. Bueno, ya sabemos que es una combinación de lo anterior, de los cordones. Y se va a venir hacia la parte media de lo que son todos esos nervios, pero va a descender, va a descender y va a irse a la cara posterior del brazo y va a llegar por la cara posterior del antebrazo también a darle funcionalidad a los músculos extensores del antebrazo. El nervio mediano ya lo mencionamos. El músculo cutáneo, que aquí está también, el nervio músculo cutáneo, tiene la mayoría de la función, está en los músculos flexores del brazo. Y el ulnar se va un poco más hacia adelante, ahorita los vamos a ver. Bueno, esto es nada más para que veamos cómo se encuentra en los músculos del brazo, cómo en los músculos ejercitados se alcanzan a ver un poco más, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial de lo que es el tríceps braquial. Y aquí alcanzamos a ver lo que es el bíceps braquial y ahí los surcos que se forman de manera normal cuando los músculos están prominentes, ¿no? Y aquí se alcanza a ver también el tríceps braquial. Ok. Bueno, esta imagen es muy importante, pero cuando vean los venas y arterias, pues ahí se va a retomar, ¿no? Pero esto es sumamente importante para la cuestión de las vías de acceso, las vías periféricas, así se llaman. Las vías periféricas para administración de medicamentos intravenosos. Entonces, estas son importantes, ¿no? Los que se encuentran en la fosa del codo con las venas que tienen variantes anatómicas también. Ok. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones de los nervios. Les decía hace un momento que iba a haber varios nervios, ¿no? Iba a ser el nervio músculo cutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Esos son los nervios más relevantes y se van a estar repasando. Probablemente mañana les vuelvo a hablar sobre esos nervios porque son los que se van a lesionar, ¿no? O se pueden lesionar. Vean aquí cómo se alcanza a ver el nervio ulnar
en esta imagen, vean, váyanse aquí. El nervio ulnar, pues esta es una, solamente es una, como un dibujo, ¿no? Pero el nervio ulnar va a ser un poco más hacia lateral y va a venir a inervar lo que van a ser la parte posterior de la mano. Y cuando este nervio se lesiona, va a ocasionar debilidad de los músculos de la mano, va a ocasionar pérdida de la coordinación de los dedos de la mano, va a tener dolor y problemas de sensibilidad, pero lo que va a ocasionar va a ser esta lesión. Cuando haya lesión del nervio ulnar, va a haber lesión en forma de garra, va a haber mano en garra. Eso es importante que lo identifiquen porque cada lesión de nervio tiene un nombre de la manifestación clínica de la mano, que es donde se va a manifestar porque los músculos extensores de lo que es el antebrazo y los flexores de lo que es el antebrazo van a dar manifestaciones en la mano, que van a ser 3 principalmente. Van a ser 4, pero 3 más, pues más evidentes. Una es la mano en garra, que es esta, la mano en garra. La otra va a ser la mano del predicador. La otra va a ser la mano péndula o en cuello de cisne, que van a ser esas 3. Entonces vamos a tener la lesión del nervio ulnar, que va a ser mano en garra, la lesión del nervio mediano, que va a ser la mano del predicador, que es como yo les dijera, Dios los bendiga en el examen. Esa es la mano del predicador. Y la otra va a ser la mano péndula, que va a ser la mano en cuello de cisne, si alcanzan a ver, también es como en ese cuello, se va a llamar mano péndula o mano en cuello de cisne, es la lesión del nervio radial. Entonces vamos a hablar. Entonces ya hablamos un poquito sobre dónde se encontraba el nervio ulnar, y el nervio ulnar va a ocasionar pues todos los problemas de debilidad de los músculos, problemas de sensibilidad, de coordinación de los dedos de la mano, etcétera. Pero lo más importante es que ocasiona mano en garra. Si ustedes ven una persona que trae la mano así, tuvo una lesión del nervio ulnar y no la puede mover, o por espasticidad muscular, que sucede mucho en las personas que tienen eh, alteraciones neurológicas graves de nacimiento o adquiridas, van a tener mano en garra. Lesión del nervio ulnar, mano en garra. La otra lesión es esta que les decía, desde ahorita ya, Dios me los bendiga, es la lesión del nervio mediano. El nervio mediano, como alcanzamos a ver aquí, nos vamos a ir un poco más hacia abajo. El nervio mediano va a ser este nervio que va a dar pues inervación a lo que van a ser los dedos, los primeros dedos de la mano, pero eso es por anterior, ¿no? Recuerden que esos son, el nervio mediano pasa por delante por el túnel del carpo. Entonces, este nervio va a inervar primero, segundo, tercero y la mitad medial del cuarto. Vean cómo viene la fibra esta. Entonces, este nervio lo que va a hacer, pues es que le va a dar esa inervación de flexión. Va a permitir flexionar estos dedos, a excepción del dedo meñique. El dedo meñique y un poquito del otro, ¿no? Porque recuerden que está inervado estos dos por el nervio ulnar. Entonces, el nervio mediano inerva primero, segundo, tercero y cuarto, pero en su parte medial. Entonces, ¿qué va a suceder si este nervio se encarga? Si este nervio se encarga como de flexionar los grupos musculares de allí, ¿qué va a pasar? Pues solamente se va a flexionar estos dos dedos, el dedo cuarto y el dedo quinto, porque no va a poder tener esa función de flexión. En cuestiones normales debería hacerse cerrar la mano, pero no se va a poder flexionar y el dedo pulgar, el índice y el medio van a quedar así de esta manera, como se alcanza a ver en esta imagen que tenemos nosotros aquí, ¿no? Esa es la lesión del nervio radial. Y pues compromete a los músculos flexores de la muñeca y los dedos, compromete la oposición del pulgar. Recuerden que cuando hablábamos de los movimientos, les decía que este era el movimiento de oposición. Entonces, este movimiento no lo pueden hacer porque este músculo, pues no se puede flexionar. El dedo pulgar no se puede flexionar. Entonces, no se puede hacer el movimiento de oposición.
pues menos de reposición. No compromete al flexor profundo del cuarto y quinto dedo. Por lo tanto, esos dedos sí se pueden mover, el cuarto y el quinto un poco, el cuarto menos que el quinto, sí, el cuarto menos que el quinto, y va a tener mano en predicado. Esta. Ya llevamos dos, que es la mano en garra, por lesión del nervio ulnar, y mano en predicador, por lesión del nervio mediano. También vamos a tener la lesión del nervio radial. Este es un nervio, aquí se ve un poco mejor lo que es el trayecto o cómo discurre el nervio radial. El nervio radial viene del plexo braquial y va a tener un recorrido hacia posterior, si lo alcanzan a ver, se viene hacia medial, luego se hace hacia atrás, abraza por la parte posterior a lo que es el húmero por el surco para el nervio radial, luego se viene un poco más hacia anterior y otra vez se viene hacia la parte posterior del antebrazo para darle inervación a lo que es en la parte más distal a la mano. Entonces, este nervio le va a dar inervación a los músculos extensores desde el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces, como los músculos se encargan de extender y este nervio se lesiona, pues va a perder la funcionalidad y va a tener la mano péndula, porque lo que se encarga es de flexionar. Y si no hay flexión, de extensión, perdón, si no hay extensión, entonces va a haber flexión. Y pues eso es lo que sucede con la mano péndula. Cuidado a los hombres que se les lesione el nervio radial porque ya saben cómo va a estar la mano, ¿no? Vamos a tener entonces dos compartimientos. Va a haber el compartimiento posterior del brazo y del antebrazo, que van a ser, pues ya decíamos hace un momento, cómo iban a estar. Va a ser la parte posterior. Va a haber alteraciones en el movimiento de la extensión de la mano, de los dedos pulgar e índice, y va a tener lo que es la mano péndula o la mano en cuello de cisne, que es esta, mano en cuello de cisne. Desafortunadamente, a mí me ha tocado ver varias personas que tienen lesión del nervio radial, también del nervio mediano. Yo creo que son las que más me toca ver, las del nervio mediano y las del nervio radial. Las personas que tienen lesión del nervio mediano generalmente son personas que tienen como mucho contacto con sus manos. Las secretarias, sobre todo antes, era más porque tenían máquinas con las que se vivían. Ahora con las computadoras no se batalla tanto. Pero las personas que utilizan mucho el mouse, mucho el mouse, o los videojuegos, incluso en niños o en adolescentes, es común ver que haya lesión del nervio porque siempre se está ocupando la flexión de lo que es la mano. Entonces, se empieza a inflamar lo que es el túnel que se encuentra en el carpo y por ahí, por el túnel del carpo, pasa el nervio mediano. Entonces, la gente de repente ya no puede flexionar el primero, segundo y tercer dedo. Entonces, queda como mano de predicador y eso se soluciona descomprimiendo el nervio mediano. Ese túnel lo que hace es que se abre, se da tratamiento local antiinflamatorio o oral y ya se tiene que descomprimir el nervio mediano. En el nervio radial es un poco más delicado porque el nervio radial generalmente se lesiona. Me toca gente también que se lesiona el nervio mediano que utiliza cosas como instrumentos, carpinteros, pintores que están de los de brocha, en fin. Pero los del nervio radial, casi siempre los que se lesionan son los que tienen traumatismos, golpes o enfermedades locales. Pero casi siempre son por traumatismo. Supongamos que hay una lesión de una fractura del húmero. Supongamos que hay una fractura del húmero. Esa fractura del húmero lo que va a hacer es que va a lesionar lo que va a ser el nervio radial. Entonces, todos los músculos extensores del brazo, del antebrazo y de la mano van a dejar de funcionar. Y lo que se tiene que hacer es restablecer la funcionalidad, descomprimir el nervio, si es que está comprimido, si lo está aplastando la fractura,
las estructuras óseas fracturadas. E incluso si se corta el nervio radial, adiós a la funcionalidad. Entonces tienen que darle rehabilitación, terapias, y a muchas personas les va pues muy bien, ¿no? Depende del manejo. Gracias a Dios. Entonces va a ser la mano péndula. Ya para concluir, vamos a hablar de la lesión del nervio musculocutáneo. Recuerden que cuando hablábamos del nervio musculocutáneo, decíamos que ese nervio iba a inervar a varios músculos, ¿no? Va a inervar a los músculos del bíceps, al braquial y al coracobraquial, que son músculos flexores. Son músculos flexores. Entonces, cuando se lesiona ese músculo, va a ocasionar debilidad de la flexión del codo, pero sobre todo en supinación. Y también se va a perder lo que es el reflejo bicipital. Recuerden que, o no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero hay un reflejo que se pega con un martillo en la parte, en el tendón del bíceps, entonces se golpea y el brazo se flexiona, ¿no? Pues se pierde en esta situación de la lesión del nervio músculo cutáneo. Entonces, se pierde eso y también se va a perder la sensibilidad del antebrazo. Bueno, esas son las lesiones. Les decía, son las más comunes. La lesión del nervio músculo cutáneo, que va a ocasionar dificultad para la flexión del antebrazo sobre el brazo. La lesión del nervio radial, que va a ocasionar mano péndula o mano en cuello de cisne. La lesión del nervio mediano, que va a ocasionar lesión de imposibilidad para la flexión de todos los dedos de la mano y va a ocasionar mano en predicador. Y la lesión del nervio ulnar, que les va a ocasionar mano en garra. Vamos a seguir repasando esto. Seguramente que mañana o el lunes se les va a retomar esta parte para que lo fortalezcan. Entonces,